Buenos días para todos, ¿cómo están? Bienvenidos al webinar de Schletter con energía y movilidad. Si me escuchan bien, por favor, los que puedan escribir por el chat, vamos a estar pendientes. Gracias, Walter. Listo, vamos a dar inicio entonces al webinar para no dar más tiempo. Igual las personas que hagan falta se irán conectando. Bienvenidos para todos, bienvenidos a este webinar y bienvenidos a estar acompañándonos con Energía y Movilidad, su distribuidor de preferencia. Vamos a hablar un poquito hoy de lo que es Schletter, de todo lo que, la diferencia y las ventajas que podríamos trabajar en nuestras instalaciones y a nivel estructural con Schletter. Si bien recordemos que Schletter es una marca alemana, es una marca que lleva más de 20 años de trayectoria en el mercado mundial, es una marca que diseña y hace todos sus accesorios, puntos de anclaje y rieles con el fin de proveer las mejores soluciones para cada país. Está en más de 20, 25 países a nivel global y para Colombia Energía y Movilidad es el único distribuidor y para Latinoamérica también. Hoy vamos a encontrarnos con Juan Manuel Jaramillo y con Eugenio Segarra, dos personas que tienen ya mucha experiencia en el sector. Juan Manuel es el representante para Colombia de Schletter y Eugenio está para el mercado europeo, que tiene muchísimos años ya de trayectoria. Él es un experto, ambos son expertos en diseños, en tema estructural, en el tema de carga de vientos. Y si bien cabe mencionar a ustedes la gran importancia de trabajar con Schletter en Colombia es, tenemos este simulador gratuito que espero que todos hayan descargado previamente, el nuevo simulador, el software, el Schletter Configurator 3.0. Este software está basado en la norma local de cada país, norma local en cuanto al tema de carga de vientos. En Colombia está basada en la NSR10, que es la norma sismorresistente número 10, en el cual habla de la velocidad de viento y la capacidad que podríamos nosotros instalar en cubiertas o techos. Entonces es importante que ustedes sepan la gran diferencia de poder trabajar con Schletter versus otras marcas que puedan ustedes encontrar en el mercado. Estamos hablando de las mejores marcas que ustedes pueden encontrar, que les entrega un informe de simulación que ustedes pueden anexar a sus proyectos fotovoltaicos, donde ustedes puedan garantizar la estática y la carga de viento, en este caso de la zona de su instalación, en cualquier zona del país. Entonces, pues no siendo más, Eugenio va a ser la persona que nos va a acompañar con el tema de ejercicios prácticos y Juan Manuel nos va a acompañar con un poco de explicación también de lo que son techos planos y techos inclinados y qué podemos encontrar nosotros en el mercado de soluciones comerciales con Schletter. Si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en hacerla en nuestro chat, pero procuraremos responder al final todas sus preguntas para no interrumpir la dinámica de nuestro webinar. Así que, Juan Manuel, Eugenio, bienvenidos y bienvenidos a todos a este webinar. Bueno, gracias Lina por la presentación. Les agradecemos también a todos los participantes por el tiempo, por el interés de estar aquí con nosotros. Y bueno, esperamos que este ratico que vamos a dedicar sea para todos un rato de aprendizaje, de mejora en nuestros conocimientos en general de los sistemas fotovoltaicos y que siempre nos llevemos inquietudes, no solamente, o sea, a partir de hoy, después de que terminemos, los procesos no acaban aquí, ahí están nuestros contactos, bien sea a través de energía y movilidad o bien sea directamente para las dudas que sigan surgiendo. Este software es un software nuevo, muy novedoso. Como todos los software nuevos, a veces tienen un poco de inconvenientes, entonces en ese sentido también les agradecemos que si van teniendo problemas, pues también nos los vayan comunicando, aparte lógicamente de que nos pueden transmitir todas las preguntas que requieran. Pero es un software muy dinámico, muy intuitivo, aparte es lo que quería yo iniciar, o sea, con la descripción y digamos las ventajas con respecto a la versión antigua. Las personas que lo
¿cierto? Que ya han trabajado con la versión anterior, pues para que vean las ventajas de esta nueva versión. Por ejemplo, lo principal y lo más bacano que nos encontramos con este es digamos que podemos simular ya los techos en Google Earth. Es decir, el techo antes era una simulación simplemente con las medidas del techo y listo, pero ahora ya nos podemos ubicar en cualquier lugar del mundo. En el caso de Colombia y Latinoamérica, pues con el país y con la ciudad, incluso con la dirección, ya nos podemos ubicar en el sitio real que tengamos para instalar. Él nos brindará las medidas exactas del techo. Ahora Eugenio nos va ya a dar los detalles de cómo se pinta, cómo se detecta. Pero entonces esa es una de las cualidades importantes y principales de la nueva versión del software, que ya tenemos el Google Earth, o sea, ya estamos dibujando el techo directamente sobre la panorámica real. Bueno, otra de las nuevas ventajas del software es que del software nuevo con respecto al anterior es que podemos simular en un solo proyecto varios tipos de techos distintos. Aquí hemos cogido, por ejemplo, la sede de energía y movilidad, que como muchos saben, pues en la sede, bueno, ya antigua, porque ellos ya se pasaron para una nueva. En la sede ahí del centro de Bogotá, pues ahí ellos tienen techo, por ejemplo, inclinado, con teja de barro, y tienen techo plano, o sea, de planchas, y entonces en un solo informe y en una sola simulación se pueden hacer, digamos, ya dos techos distintos. Antes había que hacer un techo plano por un lado y un techo inclinado por el otro. Aquí ya podemos integrar todo eso, inclusive las listas de materiales y por lo tanto pues ya los precios, es decir, le podemos dar a los clientes, por ejemplo, el precio final y total de todo el sistema de techo que ellos hayan querido, o de todos los sistemas de techo. Por ejemplo, en un centro comercial, que son varias clases de techo, podemos simular el centro comercial entero en una simulación. Entonces tiene la ventaja de que nos consolida pues toda la información en un solo paquete. A su vez, cuando se trata de un solo techo, por ejemplo, pues un solo un techo que tengamos, les muestro aquí un poco, también podemos ubicar módulos en diferentes orientaciones, ¿cierto? Antes, a ver, yo les muestro aquí un poco disculpen, les muestro aquí, por ejemplo, anteriormente, no sé si están viendo la pantalla ahí, ¿me confirman? Sí, estamos viendo. Vale, Sí, este es el software viejo. En el software viejo, pues, solamente se podían poner, por ejemplo, los módulos, todos los módulos en un solo sentido, en un solo techo. A veces tenemos techos de que por los mismos obstáculos que tenemos, pues hay que poner unos módulos, digamos, horizontales, otros módulos verticales, y eso ya lo permite el nuevo software. Ahorita Eugenio también nos va a hacer un poco de énfasis en eso. Entonces, como ven, es un programa con muchas mejoras, basado lógicamente, como decía Lina, siempre basado en la normativa colombiana. En este caso, pues, para los de Colombia, pues la norma colombiana; si es en Panamá, pues la norma panameña; si es en Honduras, la norma hondureña, etcétera. Lo importante es que el software trabaja con la normativa de cada país, aplicándola a cada sitio en específico. ¿Por qué? Porque eso es importante, porque las cargas de viento en cada zona, exactamente, en cada sitio que nos encontremos, en cada techo en especial, pues son diferentes. Es decir, no se puede poner cualquier contrapeso, no se puede poner cualquier fijación.
porque simplemente el asesor comercial de otras marcas les diga, no, eso, tranquilo que eso va, no. La tranquilidad la tiene que dar es la ingeniería y este software en particular está hecho para que los cálculos sean pues los mejores posibles, exactos, mejor dicho. Inclusive con la altura de los techos, o sea, la altura del techo también es importante tenerla en cuenta porque pues bien sabemos por intuición que entre más alto, pues más va a ventear. Entonces, sin más preámbulo, yo quiero que entrar ya con Eugenio. Eugenio Segarra es mi compañero de España. Él lleva 10 años en la compañía. Es el responsable técnico, digamos, de todo lo que es España, Portugal, y es el apoyo nuestro en la parte técnica aquí en Latinoamérica. Sabe muchísimo de techos, mucho de suelos. En este caso, pues el webinar no es de granjas, pero también tiene mucho conocimiento en suelos. Entonces aprovechemos al máximo las recomendaciones que nos va a dar por medio también del aprendizaje del nuevo software. Ahora, de pronto las personas que hayan intentado bajar el software en los últimos días, desafortunadamente, pues por ley de Murphy, hemos tenido ahí un pequeño inconveniente con los correos de confirmación, porque cuando uno se inscribe, se registra, él le manda un correo de confirmación y parece que no están llegando. Ya tenemos eso, ya lo sabemos, lo vamos a solucionar y cuando lo solucionemos, como tenemos la lista de los participantes, pues les haremos llegar la señita de que ya está solucionado para que lo puedan bajar el software. El software, yo siempre lo he dicho, es además de una herramienta específica pues para calcular la estructura nuestra, porque lógicamente pues trabaja con nuestras estructuras, es una forma de aprender mucho de fotovoltaica, porque uno puede ensayar mucha cosa ahí que quiere comprobar si le da, si no le da, etcétera. Entonces yo los invito a que lo sigan cacharreando. Si siguen quedando dudas, podemos volver a programar otro webinar en un tiempo corto para que volvamos a reforzar el aprendizaje. Y bueno, lo que les digo, quedamos abiertos aquí a que con mucho gusto, pues cualquier duda que tengan en adelante nos la transmitan. Entonces, Eugenio Segarra, adelante con tu presentación. Él está en España, está desde España acompañándonos en el día de hoy. Muchas gracias, Juanma. Hola, bueno, buenas tardes a todos y nada, muchas gracias en primer lugar a Energía y Movilidad por darnos otra vez la oportunidad de poder seguir presentando nuestros productos y en este caso nuestro nuevo programa para la configuración de estructuras. Como ha dicho Juanma, yo hablo desde la oficina de Sletter en España. Desde aquí llevamos todo el mercado de la península, España, Portugal, Malta y también todo el mercado sudamericano, desde el Caribe a Sudamérica. Y yo, bueno, trabajo en el departamento técnico y dando soporte pues a los comerciales y también a nuestros clientes finales. Al final, aunque nosotros damos a todos los clientes este tipo de seminarios y en nuestra web están estos programas y bueno, toda la información que vamos sacando para el cliente final. Al final, mi trabajo y el de mis compañeros técnicos es hacer los cálculos y estudiar cada proyecto de nuestros clientes. Por tanto, aunque la idea es que cada cliente final pueda diseñar sus propias estructuras y así no tener que depender siempre de nosotros, no hay ningún problema en que nos enviéis vuestros proyectos y nosotros los revisemos y los podamos calcular, ¿vale? El mundo de la estructura, en una instalación fotovoltaica, la estructura siempre, yo llevo desde 2009 en Sletter y siempre me he encontrado el mismo problema. Al final, la estructura es como la parte
olvidada de la fotovoltaica. Siempre se piensa en los módulos, en los inversores. Al final la estructura es, no sé, una parte que siempre se cree que se puede hacer con cualquier cosa y es una parte que desde mi punto de vista es una de las más importantes, porque al final si tú tienes unos buenos inversores, unos buenos módulos y has diseñado muy bien la instalación, pero luego a la hora de instalarla pues instalas un hierro que has hecho tú o que te ha hecho en el taller de la esquina un herrero, pues al final esa estructura no te va a dar el apoyo que tú necesitas de la fotovoltaica durante los 20 o 25 años o más que vas a tener que estar manteniendo esa instalación. Por tanto, nosotros llevamos, como ha dicho Juanma, más de 20 años en el mercado. Hemos instalado en todo el mundo más de 35 gigavatios, proyectos en todo el mundo, en casi todos los países del mundo tenemos proyectos instalados, tanto en suelo como en cubierta. Y bueno, seguimos instalando y seguimos fabricando. Ahora mismo tenemos una fábrica en Europa, en Alemania, que es nuestra central, pero también tenemos una fábrica que abrimos hace unos años en China y otra en Estados Unidos para dar soporte a todo el mundo. Gracias a esto, en el último tiempo con la pandemia, pues hemos conseguido no dejar de suministrar ni de llegar a los plazos de entrega de muchos proyectos suministrando desde una u otra fábrica. Esto es una gran ventaja que hemos tenido y que por la pandemia no hemos tenido muchos problemas gracias a esto. Bueno, un poco la presentación de la empresa es esa. Somos alrededor de 1.400 empleados en todo el mundo. Tenemos estas 3 fábricas que he dicho y delegaciones en Europa, en Francia, en España, en Italia, en Alemania, luego en Estados Unidos, en Colombia, que tenemos a nuestro representante, a Juan Manuel, y bueno, en todo el mundo tenemos oficinas y delegaciones. Y bueno, sin más preámbulo voy a pasar a hacer algunos ejemplos de nuestro programa. Como ha dicho Juanma, es un programa relativamente nuevo. Hasta ahora nosotros seguimos usando otro programa, pero este está un poco más orientado al cliente final porque tiene algunas novedades muy interesantes, como es la ayuda del Google Earth para posicionar los techos reales sobre el cálculo y, bueno, un par de nuevas modificaciones que lo hacen interesante. Vale, bueno, pues algo importante, bueno, la parte de la estructura, al final, como ha dicho Juanma, el programa es un programa muy intuitivo. Al final te va marcando siempre las opciones. Cuando tú conoces el techo sobre el que vas a hacer la instalación y tienes claro cómo van a ir los módulos, el programa es bastante intuitivo. Pero esto no quita que sea difícil. Al final, la estructura, como he dicho, es una parte en la que se piensa poco al principio de la instalación, pero que tiene tantas alternativas que es imposible que podamos hacer en una tarde todas las variables. Cada estructura va a depender del tipo de techo, va a depender del tipo de instalación, si los módulos van a ser coplanares, si van a ir inclinados, si van en una cubierta plana, si se puede perforar la cubierta, si tenemos que ir con contrapesos. Es decir, tenemos tantas variables que sería imposible explicarlas todas en un día. Por tanto, vamos a hacer los ejemplos básicos que son los más comunes y a partir de ahí vosotros podréis usar el programa para cuando tengáis otro tipo de techo, otra solución y podréis ir explorándolo. Al final es conocer bien los sistemas que nosotros tenemos disponibles. Eso lo podéis ver en la web. En nuestra web tenéis todas las fichas técnicas y los sistemas de montaje. Y con eso configuraros vuestra estructura. Entonces vamos a empezar por lo más simple y luego pues lo complicaremos un poco más. Pero al final, como os he dicho, voy a intentar hacer los
los ejemplos de techo más comunes que podemos encontrarnos en el mercado, principalmente ahora en Colombia, ya que el curso está enfocado a Colombia. Y con esto, sobre todo, que entendáis un poco cómo funciona el programa. Bueno, pues empezamos el programa. Cuando se abre, pues nada, hay que ir pestaña a pestaña. Cuando se rellenan todas las casillas necesarias en una pestaña, automáticamente el programa te activa la siguiente para que puedas ir avanzando. Es como un videojuego. Si no tienes activo toda la información que necesita el programa para calcularte la estructura, no te deja avanzar a la siguiente pestaña, ¿vale? Entonces empezamos con el proyecto. Tenemos el nuevo proyecto. Bueno, le vamos a ir poniendo el nombre. Vamos a ponerle ejemplo 1. Cliente de energía y movilidad. Al final esto, las primeras pestañas son los datos del proyecto. Esto no necesitáis saber nada de nuestra estructura, ni de los perfiles, ni nada. Simplemente tenéis que saber pues cuál va a ser vuestro proyecto. El nombre, la localización, el tipo de tejado, si es inclinado, si es plano. Son todos datos de vuestro proyecto. Esto, cuando vais a diseñar la instalación, pues ya lo tenéis que tener claro. Entonces, hasta ahí no es nada nuevo. Cuando ya tenemos el proyecto, los datos del proyecto rellenos, podemos irnos a la siguiente pestaña, que es emplazamiento. Aquí esto, lo que os comentaba antes, es pues la novedad de este programa. Tenemos metido el Google Earth para que cuando pinchemos podamos irnos a cada país. En la base de datos están las normas que rigen en cada país. En Colombia, en España, por ejemplo, tenemos el código técnico de la edificación, en Colombia la NSR. Cada país tiene sus normas para el diseño de las estructuras, con sus cargas de viento, nieve, y una vez que metemos la dirección, pues automáticamente se carga en el programa y eso y después pues nos da las cargas de viento y de nieve. Entonces vamos a hacer los ejemplos en la sede de energía y movilidad, como ha dicho Juanma. Escribimos la dirección. Esta sería la dirección de la sede de energía y movilidad, pero ya os digo, aquí podéis escribir cualquier ciudad o cualquier código postal o dirección exacta y automáticamente el programa os va a llevar a ese punto en Google Earth, ¿vale? Si veis aquí, hemos ido directamente a la sede antigua de energía y movilidad. Estos son los tejados y ahí ya vamos a poder marcar los tejados donde queremos hacer la instalación y hacer pues la configuración que queramos instalar ahí. Ya tenemos el emplazamiento marcado, veis que nos da el OK en verde, eso es porque ya aquí no haría falta nada más. Y nos vamos al siguiente, vamos al terreno. Aquí, pues, como os decía antes, cada país y cada norma tiene unas categorías de terreno. En España tendríamos un par más. Aquí, pues, nos marca la C, la D y la B. Vamos a tener la B, que es la más... tenemos la menos restrictiva. Luego podemos también elegir la clase de corrosión. En este caso, una moderada, porque no tenemos un ambiente muy agresivo. Pero bueno, eso va a depender ya del terreno. Esos son datos, son los inputs que nosotros le metemos al sistema, ¿vale? Si veis, ya tenemos el OK del programa, podemos acceder a la siguiente pestaña y aquí es ya cuando empezamos un poco a diseñar nuestra instalación, ¿vale? Las zonas del tejado. Aquí podemos hacerlo manualmente o con el Google Earth. Si yo le pincho aquí, puedo elegir el tejado que yo quiera. Como los tejados que tenemos en este caso son un poco pequeños y no nos van a permitir
poner una buena cantidad de módulos y hacerlo bien, vamos a imaginarnos que los tejados son un poco más uniformes, porque aquí, por ejemplo, tenemos uno con muy estrecho, con obstáculos, no son buenos tejados para poner una fotovoltaica y no es, por lo menos, para hacer unos ejemplos que se entiendan bien. Entonces vamos a coger más superficie de la que realmente hay en el tejado. Por ejemplo, de aquí a aquí y hasta aquí. Vamos a tomarlo una consideración como si fuera un tejado rectangular, aunque sea de teja. Vamos a hacerlo como si fuera solo una superficie uniforme. Entonces aquí tenemos los datos que le tenemos que ir metiendo, ¿vale? Esta sería la cubierta 1. Vamos a hacer primero un ejemplo con una cubierta, luego podremos hacer otro con 2 cubiertas en el mismo cálculo, pero para no complicar mucho el ejemplo lo vamos a hacer uno a uno, que creo que es más sencillo. En rojo nos pone los cuadros que tenemos que rellenar, ¿vale? La altura va a ser la altura del techo, no sé, podemos poner aquí 6 metros. Siempre tenemos que poner la altura máxima, es decir, en la cumbrera del tejado, no en la parte más baja, ¿vale? La inclinación, pues como no la sé, pero voy a poner 15 grados, que es lo mínimo que tendría un tejado con teja, en principio. Puede ser más, pero vamos, 15 grados ya está bien. Y bueno, aquí ya elegimos el tipo de tejado que tenemos. Si veis aquí, cuando pinchas se despliegan las opciones que tenemos en los tejados inclinados. Teja flamenca, bueno, esto es teja, la teja cerámica normal, luego tenemos diferentes anclajes, el fibrocemento, chapa trapezoidal, que esto en principio es para tejados industriales, sándwich. Aquí en España es lo más común, este tejado de chapa en naves industriales, o el sándwich. Tejado de chapa es un tejado metálico de junta alzada. Cada país lo llaman de una manera, entonces al final cada uno tiene un poco su nomenclatura. Luego el betún sería un tejado plano de lámina tipo deck, de lámina aislante, asfáltica, y luego una chapa ondulada. Ya os digo, en función del tipo de tejado vamos a elegir uno u otro y luego el sistema automáticamente te dará las opciones de anclaje que podemos usar con ese tejado. Por ejemplo, si yo ahora elijo las tejas, luego no voy a poder poner un anclaje que es especial para la chapa trapezoidal. Solo vamos a poder usar los anclajes que tenemos para las tejas. Entonces aquí es cuando se empieza a complicar un poco la cosa, porque ya tienes que conocer las soluciones que tenemos, porque tiene Slater para cada tejado. En este caso vamos a hacer el ejemplo sobre un tejado de una vivienda que son teja cerámica, elegimos esto y luego la subestructura también tenemos que saber si son vigas o correas. La diferencia es que las vigas van en vertical y las correas horizontales, de izquierda a derecha o de arriba a abajo. Esto es muy importante porque la estructura debe sujetarse a la subestructura del techo. O sea, nuestros perfiles y donde vamos a agarrarnos en este caso es a la subestructura del techo. Y en función de cómo sean las subestructuras, si son vigas o correas, pues nuestros perfiles tendrán que ir de arriba a abajo o de izquierda a derecha. Nosotros tenemos que diseñar la estructura en función de lo que tenemos debajo del techo. Voy a elegir las vigas como si fueran verticales y luego el material, pues en principio voy a dejar madera porque, bueno, esto ya puede ser madera o puede ser correas de acero o hormigón. Al final, cada techo es un mundo. Por eso os decía antes que hay tantas alternativas como tejados. No es igual este techo de aquí que a lo mejor el de la casa de enfrente porque tiene otro tipo de teja, otro tipo de
de subestructura, entonces cada tejado va a ser un mundo y vamos a tener opciones para cualquier tipo de tejado. El siguiente punto es la distancia entre vigas. Esto también deberíamos saberlo una vez que nosotros subamos al tejado a hacer la medición, pues tenemos que ver dónde vamos a poner los anclajes, entonces tenemos que medirlo, saber dónde están las vigas para poder poner los ganchos. Aquí vamos a poner una medida aproximada, 1 metro, puede ser un poco más, un poco menos, al final esto, al ser un ejemplo, podemos tomarlo así el ancho de la correa también, esto pues son medidas aproximadas, ya os digo. Como no tenemos un proyecto concreto, lo estamos haciendo todo a ojo, ¿vale? Una vez que ya hemos rellenado este cuadro, ya se nos activa en verde la zona de tejado y ya podemos pasar a la siguiente pestaña. Hasta aquí, como os he dicho, son solo datos que debemos saber. Son datos de nuestro tejado. Si queremos hacer una instalación, lo primero que tenemos que saber es qué tipo de tejado tenemos, porque si no, no podemos ofertar la estructura. Yo tengo clientes que llevan muchos años haciendo instalaciones fotovoltaicas, pero sin embargo muchas veces me mandan un correo y me piden, oye Eugenio, por favor, pásame precio para 20 kilovatios sobre un techo. Pero 20 kilovatios sobre qué techo, porque no es lo mismo un techo metálico que un techo plano, que un techo de teja. Entonces, como os he dicho, no, los módulos son módulos. Un módulo de 340 vatios va igual en una cubierta que en otra, o uno de 400, al final es un módulo. Pero la estructura no, cambia mucho de un sitio a otro. Entonces, ese es el gran hándicap que tenemos a la hora de calcular la estructura. Necesitamos mucha información. Y bueno, ahora ya pasamos a la pestaña de configuración. Una vez que nosotros hemos metido los datos de nuestro proyecto, de nuestro tejado, perdón, sabemos las medidas, más o menos, la distancia entre las correas, cómo van, entonces ahora el programa ya nos deja colocar los módulos. Aquí, ¿qué podemos hacer? Tenemos dos alternativas. Podemos, si queremos optimizar el campo, podemos llenar todo el tejado de módulos si nos lo permite la instalación. Luego ya, esto ya serán cosas de diseño, el dejar pasillos para el mantenimiento, si tenemos alguna chimenea, si tenemos algún obstáculo, son cosas ya de diseño. Eso es, ya ahí yo no voy a entrar porque cada ingeniero, cada instalador, pues al final lo hará a su manera y en cada proyecto pues lo hará de una manera. Yo lo que voy a hacer es un campo de módulos en toda la superficie útil que tengo del tejado. Y así después podemos ir editándolo. Si veis aquí, la primera pestaña es sistema de montaje. Automáticamente se nos abre un recuadro, tenemos que pinchar. Y aquí tenemos dos opciones. Este ProLine es una nueva línea que hemos sacado en Alemania, que está todavía es muy nueva. Entonces vamos a ir al estándar de siempre, que es un tejado a 2 aguas. Simplemente es ir eligiendo el sistema. El módulo es otra cosa que nosotros tenemos que saber. Al final sabemos qué módulo vamos a utilizar. Se puede hacer de dos formas, manualmente. Le podemos meter las medidas de nuestro módulo o irnos a la base de datos. Yo, por ejemplo, tengo guardados aquí varios módulos que son muy comunes. En este caso, pues vamos a usar un módulo que Energía y Movilidad suele tener en stock, por lo que me ha comentado Juanma, que es el JA Solar de 305 vatios, por ejemplo, que es de 60 células.
Una vez que lo cargas, pues ya automáticamente tienes las medidas. Como os he dicho, si no lo tenéis, podéis ponerlas a mano. Esto se puede hacer siempre. De hecho, yo casi siempre lo hago así, porque en cada proyecto el módulo cambia. Entonces, siempre pido a los clientes que me envíen la ficha técnica del módulo y meto las medidas a mano. Porque luego es importante no equivocarse. Nosotros antes, las garras que sujetan los módulos teníamos pues de 30 milímetros para marcos de 30, de 31, de 32, hasta de 50. Desde 30 a 50 teníamos 20 garras distintas. Ahora hemos optimizado, tenemos unas que son de altura regulable, entonces hay una pinza que vale para marcos de 30 hasta 40 y otra que va desde los 40 hasta los 50, con lo que un error aquí pues no es tan grave. Antes, si nos equivocábamos y en vez de poner 35 poníamos 40 y las pinzas que enviábamos eran las de 40, pues no te valían para el marco de 35. Sin embargo, ahora con las nuevas pinzas que tienen altura regulable, pues ya este error no es tan crítico. Pero bueno, si el marco tiene 45 y tú pones aquí 35, el programa te va a dar las pinzas de 45. Y esas sí que no te valen para el módulo de 35. Entonces, ya os digo, es importante que las medidas del módulo las pongáis a mano y que estén correctas. Pero bueno, esto no es difícil, porque es un dato que, como os he dicho antes, tenemos. Una vez que tenemos el módulo, pues diseñamos el campo, ¿vale? Pinchamos en nuevo campo de módulos, nos vamos al tejado, con el botón derecho pinchamos aquí, con el izquierdo, perdón, arrastramos y el programa nos pone todos los módulos que caben en ese tejado, ¿vale? Ahí no te está diciendo si tienes que dejar un campo para un pasillo para el mantenimiento, si tienes que hacerlo un poco más corto para evitar que los perfiles puedan dilatarse por la longitud. Ahí te lo está poniendo al máximo, te están optimizando la superficie. Luego tú puedes ir quitando módulos o reduciendo el campo o haciendo 2 campos de 3×3 o como tú quieras. En este caso, como es un ejemplo, voy a hacerlo así y luego, si queréis, lo podemos modificar. ¿Veis? Si yo, por ejemplo, una vez que pinchas, en zona no aprovechable, si yo, por ejemplo, tuviera aquí una chimenea en la parte de aquí, yo puedo dibujármela y automáticamente me elimina esos módulos, ¿vale? Al final, por desgracia, los tejados no son siempre rectángulos perfectos donde podamos poner un cuadrado perfecto de módulos. Siempre vamos a tener obstáculos o siempre vamos a tener distintas orientaciones y no es tan sencillo. Pero bueno, tampoco quiero complicaros mucho la vida con un ejemplo y lo quiero hacer un poco medio sencillo, ¿vale? Más cosas de esta pantalla. Al final, cuando nosotros presentamos o terminamos el cálculo, el programa te va a dar un informe con todos los cálculos, todas las fórmulas, todos los datos del proyecto, para que tú lo puedas entregar a tu cliente. Es como un informe técnico donde viene especificado todo. Y también podemos incluir estos planos que vemos aquí con los módulos. Podemos quitar los módulos y que solo se vea la subestructura y la estructura de montaje. Podemos eliminar la estructura y que solo se vean los anclajes, por ejemplo. Todo esto va a aparecer luego en el informe. Si nosotros, cuando tenemos un plano aquí, le damos a Snap, a este botón, nos va cargando estos planos en el informe final. Yo ahora desactivo los módulos y vuelvo a darle a Snap
y veis que aquí sube a 2, eso es que en el informe vamos a tener el plano anterior y este plano. Cuanto más pongáis, pues más completo va a ser y más intuitivo. Cuando tú veas el informe, pues a tu cliente le va a quedar más claro lo que le estás ofertando, ¿vale? Una vez que ya tenemos diseñados los módulos, nos vamos a la fijación. Esto es muy importante. Como os he dicho antes, como hemos elegido el tejado de teja árabe o de teja flamenca, en ese caso, cada sitio se llama de una manera, el programa te da los anclajes disponibles para ese tipo de teja, ¿vale? Todos estos que veis aquí son ganchos para teja. ¿Que cuál elijo? Pues eso es una pregunta muy buena. Al final, tenéis que saber la medida de la teja, qué tipo de teja tenéis y la medida de los ganchos. No todos los ganchos valen para todas las tejas y no todos los ganchos los tenemos en todos los sitios. Entonces, primero tendríais que hablar con vuestro distribuidor, en este caso Energía y Movilidad, para ver cuáles tienen disponibles en su stock y a partir de ahí ver cuál de esos ganchos sería bueno para vuestra teja. Podéis descargaros las fichas técnicas o el catálogo de componentes de nuestra web, donde vienen las medidas de cada gancho y a partir de ahí pues elegir el gancho que sea necesario para vuestra instalación. Esto que veis aquí, los porcentajes en verde, es la capacidad a la que está trabajando ese anclaje. Si veis, todos están en verde y son todos inferiores a 100. Esto significa que están todos trabajando muy bien. Siempre que esté por debajo de 100, el módulo, o sea, esa pieza es que está funcionando bien, no está incumpliendo la estática de la estructura. Si veis este de aquí abajo, estaría fuera en la parte, en el perímetro. Esto es la zona central, el perímetro y las esquinas, ¿vale? Las tres cifras. Siempre en la zona central la carga de viento es mucho menor, entonces siempre funcionan mucho mejor que en el perímetro o que en las esquinas. En este caso, en Colombia, la carga de nieve pues no existe normalmente. Y la carga de viento tampoco es muy alta. Por ejemplo, en Bogotá, sobre todo, no es una carga de viento muy alta. Entonces, los ganchos trabajan muy bien. Así que podemos elegir cualquiera de ellos. Así que nada, vamos a elegir pues uno, da igual. Al final podemos elegir cualquiera porque todos funcionan. Desde el punto de vista estático. Es decir, todos cumplen con la estática de la estructura y todo me va a garantizar la resistencia de la estructura. Elegimos el Rapid 45, que creo que es uno de los que tiene Energía y Movilidad en stock. Y pasamos al perfil. El perfil portante de los módulos. Esto es los perfiles, las barras verdes, que son las que van a sujetar el módulo. Igual que antes, el programa me da las opciones que tenemos para este sistema. El EcoLite, el Eco 5, el Solo y el Solo Plus. ¿Cuál elijo? Pues aquí sí que es más fácil porque va de menor a menor. El EcoLite, si pincháis en él, pues os aparece la sección. El Eco 05 tiene una sección un poco más robusta. El Solo tiene una sección más robusta y el Solo Plus, pues más robusta aún. Uno es de 30 por 30 milímetros de sección, el otro de 35 por 35, el otro de 40 por 40 y el otro de 40 por 60. Aquí lo tenemos claro, como todos cumplen, me iría al más básico, al EcoLite o al Eco 5. Aquí no hay mucha diferencia entre uno y otro. Y ese sería el que tuviera Energía y Movilidad en stock. Más que nada por tema de precio. Al final, si estos te cumplen, ¿para qué vas a irte a un Solo Plus, por ejemplo? Que es más robusto y, por tanto, más caro. Al final tienes que ir a una instalación que cumpla la estática de la estructura, pero que sea competitiva. Elegimos el EcoLite, por ejemplo, y pasamos a la siguiente pestaña. Las pinzas. Estas son las pinzas que sujetan los módulos. Tenemos dos modelos, la normal y la Rapid L. La diferencia es que una es más corta que la otra.
Cuando la carga de viento es más alta, pues en algunos sitios pues, tenemos que ir a esta larga, que es un poco más larga que la estándar y, por tanto, pues tiene un poco más de resistencia. Pero como la estándar cumple, pues vamos a la estándar. No, como os he dicho antes, no es necesario irte a una más robusta porque va a ser más cara. Al final hay que mirar el euro en todos los componentes. Y ya está. Una vez que ya tenemos elegido el anclaje, el perfil y la pinza, en este sistema no tenemos nada más porque son solo esos 3 componentes. Ya nos podemos ir a la última parte, que es el cálculo. Aquí ya es cuando el programa me va a dar la lista de piezas. Esto sería el listado de material que necesitamos para esa instalación. Aquí veis, por ejemplo, la primera posición de la lista es el perfil portante, luego el empalme interior, que es la unión de un perfil. Los perfiles tienen una longitud de 4,30 metros. Tenemos distintas longitudes, pero en este caso hemos elegido la de 4,30 metros. Pero si las filas miden 6 metros, pues necesitamos unir los perfiles. Por eso aquí te ponen los empalmes. Luego tenemos los ganchos, los tornillos. También te incluye el tornillo para fijar el gancho a la viga de madera. En este caso incluye este. Y luego las abrazaderas, las pinzas laterales y las intermedias. Y ya está, no tiene más componentes. Aquí tenéis el descuento, que bueno, en principio aparece el precio bruto sin ningún descuento. Luego cada cliente tiene sus descuentos. Ahí se pone el descuento que tenga el cliente. Y ya está, eso sería la oferta. En la lista de piezas, luego si te vas a imprimir, tienes visualizar la lista de piezas. Aquí ya te da la lista en formato para imprimir, en PDF. Si le das aquí, tú te la puedes imprimir y guardar en una carpeta con los datos de ese proyecto. Y por otro lado, tenemos el informe estructural, que es lo que os comentaba antes. Pinchas en el informe y te genera este informe con todos los datos de ese proyecto para que tú se lo presentes a tu cliente o al ayuntamiento, a quien corresponda, para que vea que ese proyecto ha sido calculado para esa instalación en concreto y no para ninguna otra. Porque, como os he dicho antes, nosotros calculamos cada proyecto para resistir las cargas de viento, de nieve y las condiciones del proyecto en concreto. ¿Vale? Si veis aquí, pues tiene el módulo que hemos elegido, los módulos que iban en una fila, el número de filas, la distancia entre los soportes, la potencia pico. Y ahora nos aparece pues el plano con los módulos, el plano sin los módulos, lo que os he dicho antes, la lista de piezas y luego pues las cargas. Las cargas de viento y nieve, por ejemplo, la presión sobre los módulos en función de la carga de nieve, de viento en Bogotá, en este caso tendríamos 0,25 kN/m². Eso es la presión que vamos a tener sobre los módulos y luego las distintas combinaciones de carga con la que se calcula la estructura, tanto a succión como a presión, el peso de los módulos. Y este informe nosotros siempre lo adjuntamos junto con la oferta, pues para eso, para que veáis que no solo vendemos un hierro o un aluminio en este caso, sino que vendemos una estructura calculada para garantizar que esa instalación va a resistir las condiciones de ese sitio durante la vida útil del proyecto. Por eso nosotros damos una garantía de 10 años estándar, pero al final, como os ha dicho, llevamos 20 años en el mercado y bueno, y si seguimos siendo líderes es porque damos una garantía y respondemos ante ella.
Eugenio, si quieres, con Juan Manuel acá vía chat hemos estado respondiendo algunas de las preguntas. Queda de pronto una o dos pendientes por responder. La primera Vale. que ellos nos dicen es, ¿pueden emitir una certificación tipo carta por parte de Schletter donde se indica que para el caso de Colombia se incorpora lo de la NSR 10? Sí, claro. Sí, al final, bueno, sí. en este programa no viene como en el otro, pero sí, nosotros podemos pasar el cálculo de la norma que se ha tenido en cuenta en ese proyecto. De hecho, si abrimos el informe, debería aparecer... Sí, más arriba está la alusión a la norma, se pone ahí NSR 10. Vale. Búscala más arribita. O sea, ya la norma queda reflejada en el informe. Ahí, digamos, arriba, en la página anterior, en la 5, ahí están las cargas de viento que se sacan de la norma de la NSR 10. Sí, pero estaba viendo porque normalmente aparece en el programa aparece la norma, pero en este nuevo no aparece igual que en el anterior. ¿Sabes una cosa? Entonces, ahorita miramos en el techo plano, en el techo plano creo que sí la pone. Eso podríamos, digamos, nosotros también decírselo a nuestra gente de soporte técnico allá para que la refleje, porque mira que en la página 5 en las cargas sí se reflejan. O sea, las cargas acordes a la norma. Sí. Las cargas de viento. Pero bueno, de todas formas, no habría problema. Nosotros podemos pasar un pantallazo, un esquema con la norma y con las consideraciones de cálculo que se han tenido en cuenta. Al final son datos internos del programa. Como os he dicho, si eliges en vez de Bogotá, Barranquilla, por ejemplo, te va a cambiar la carga de viento y eso viene marcado por la norma colombiana en ese caso. Sí, ahora miramos, si de pronto en el informe el informe del techo plano, creo que ya sí lo refleja, pone NSR 10 explícitamente. Pero lo podemos tener en cuenta para que lo ponga explícitamente, porque bajo esa norma es que trabajamos siempre nosotros. Pues siempre el sistema, las cargas de viento las calcula sobre esa norma. Nos decían que del informe, ¿cuál parte es la importante para un ingeniero calculista para saber si tiene que reforzar la estructura? Pues mira, yo me adelanto un poco a lo de Eugenio. Ahí en el informe, Eugenio, si quieres lo pones de nuevo, porfa. O sea, lo más importante es que el programa también saca el peso total de la estructura. Digamos, esta estructura es de techo inclinado. Aquí el programa solo saca, digamos, el peso de la estructura. Ahora verán que cuando Eugenio haga la simulación del techo plano, no solamente saca el peso de la estructura, sino que también saca el peso de los módulos y el peso de los contrapesos, valga la redundancia. Pero entonces ahí está, Lina, tu pregunta. Mira, ahí está mostrando Eugenio en la página de los componentes del listado, saca el peso y ya con ese es el dato principal, ¿cierto? ¿Cuánto peso se le va a cargar a ese techo para que el ingeniero sepa, el estructurista sepa, pues si el techo, las vigas prediseñadas del techo, pues aguantan esa carga? Perfecto. No sé qué más, qué otro dato, Eugenio, puntual. Sí, al final, por un lado vamos a tener distintas cargas. Por un lado tenemos el peso propio de la estructura y de los paneles y luego la presión del viento que junto con la estructura vamos a transmitir a la cubierta. Esto lo tenéis aquí. Tenemos por un lado la presión y la succión. Estos son los valores que al final se van a transmitir puntualmente a la cubierta y que son los que debe soportar dicha cubierta. Nosotros podemos garantizar que la estructura de montaje, nuestra estructura, va a resistir las cargas de viento y nieve de esa zona, pero no podemos garantizar que el tejado va a aguantar. Nosotros nos quedamos ahí. Transmitimos
las cargas que nuestra instalación, junto con el viento y la nieve de esa zona, le vamos a transmitir a la cubierta, y debería ser un ingeniero, un arquitecto que haya diseñado la cubierta, quien garantice que esa cubierta va a aguantar y que no es necesario reforzarla. Pero los valores serían estos que veis aquí en esta página. Sí, las zonas que ven ahí son Las zonas H, G y F. ahora en la siguiente en el siguiente cálculo lo podréis ver mejor, porque ahí viene el estudio de los contrapesos, viene marcado cada zona con un color. Entonces, al final ahí lo que os he dicho antes, tenemos la zona central, la zona perimetral y las esquinas. Cada zona tiene un código de colores y una carga distinta, ¿vale? Listo. Y había otra pregunta que nos decían que si era posible cargar al software fotos de la cubierta, ya que las imágenes de Google Earth no son muy claras para diseñar un sistema un poco más preciso. No. Y tienes que aquí, hacerlo con Google Earth. Ok, perfecto. Y Fernando nos escribe que si es posible recibir un informe o varios completos a modo de ejemplo. Sí, claro. Pero en este caso es informe por cada matriz diseñada, ¿no, Eugenio? No, o sea, por cada techo diferente que tengamos nos saca un informe. La pregunta era si podemos enviarle informes de ejemplo para que los tenga o... He entendido eso, ¿no? Si podemos enviar un informe ejemplo de cualquier proyecto, por ejemplo, este que he hecho yo ahora. Yo lo puedo guardar en PDF, enviároslo a vosotras y vosotras reenviarlo junto con la presentación a todos los asistentes, sin problema. Perfecto, Eugenio. Muchas gracias. Listo. Yo esto lo guardo. Esto es lo que tendríais que hacer vosotros. Se guarda ejemplo 1 y ya tienes tu... Tienes tu informe guardado. Por otro lado, guardas la lista de piezas y ya tienes el archivo. Primero voy a elegir este techo. Esta sería mi cubierta 2. Voy a decirle que es una cubierta plana. Aquí, como antes, en rojo me aparecen los datos que tengo que meter. Voy a decirle que tiene una altura de 6 metros y una inclinación de 2 grados. Y la cubierta 1 sería esta. La cubierta 3, voy a decir, es una a 2 aguas, como la de antes. Esto lo estoy haciendo para que veáis que se puede hacer 2 techos distintos en un mismo cálculo, ¿vale? Pero en principio es simplemente complicar un poco la cosa, porque al final podemos hacer 2 cálculos distintos y es un poco más sencillo. Aquí estoy poniendo los mismos datos que hemos puesto antes. Roof 3. Vale. Perdón, aquí estaba poniendo mal un dato y por eso no me dejaba pasar de pantalla. Las tejas no te permite una inclinación menor de 15 grados, o sea que estaba poniendo 2. Si veis al final del programa, cuando hay algo que estás haciendo mal, te lo pone en rojo. Vale, ya tenemos los 2 tejados marcados. Nos vamos a la configuración. El
bueno, hemos marcado 3. La primera no se me ha marcado, o sea, la vamos a ignorar. Vamos al 2, que era la cubierta plana, ¿vale? Es un rectángulo, si veis, en el Google Earth se puede ver que hay obstáculos, hay aires acondicionados y hay algún obstáculo. Vamos a intentar simplificar el cálculo y voy a hacerlo como si no hubiera obstáculos, ¿vale? Porque si no, se va a complicar un poco. En primer lugar, elegimos el sistema de montaje. Aquí, como es una cubierta plana, solo tenemos 2 opciones, el Fixed Grid 18 y el Flat Grid. Lo que os he comentado antes, al final tenéis que conocer un poco nuestro sistema para saber los nombres. Son nombres, cada uno un poco raro y tampoco quiero que os los aprendáis de memoria, pero sí que sepáis que en tejado plano pues hay una opción que es Flat Grid, que es para instalación coplanar, plana, Flat Grid, y el Fixed Grid 18. Este es para darle inclinación a los módulos. Si queremos que los módulos tengan una inclinación adicional al techo, usaríamos este, y si queremos que vayan coplanares al techo, usaríamos el Flat Grid. En este caso vamos a darles un poco de inclinación y vamos a usar el Fixed Grid. Dentro de esa opción vamos a tener varios grados, 6 grados, 10 grados, 13 y otro sistema de kits, ¿vale? Vamos a ir al sencillo, que es el de 6 grados. ¿Por qué elegimos uno u otro? Pues ya es cuestión de diseño. Si queréis que los módulos tengan 6 grados, o 10 o 13 grados. Es ya en función del rendimiento que queráis para la instalación y en función de la latitud que tengamos en la localización del proyecto. Para Bogotá creo que con 6 vamos a ir bien, entonces dejamos el Fixed Grid 6 grados, ¿vale? Luego elegimos el módulo, igual que hemos hecho antes. Yo lo tengo guardado ya en la base de datos, así que vamos rápido. Lo meto automáticamente. Y una vez que tengo el módulo ya, pincho sobre el campo con el botón derecho y me pone nuevo campo de módulos. Esto sale en alemán, creo que es un fallo del programa porque yo lo he puesto para que esté en español, pero hay algunas palabras que no las han traducido. Me imagino que será un fallo, ¿vale? En cada actualización se van modificando y mejorando cosas. Pero ya os digo, botón derecho sobre el campo y creamos el campo de módulos. Como es un tejado muy estrecho, al final no tenemos mucha posibilidad de módulos. Si veis aquí solo me pone un módulo. Esto es, bueno, al final 2 módulos me cabría en este tejado. Esto es, ya os digo, porque he cogido un tejado muy estrecho. Al final en cada tejado vamos a poder poner una configuración u otra. Pero es un poco ir trasteando el programa y haciendo distintas opciones y así se puede ir aprendiendo. Una vez que ya tienes tu diseño, los módulos que te cabrían en este techo, pues nada, vas a la siguiente pestaña, que es lo mismo de antes. Los perfiles que tenemos en este caso es... solo tenemos un perfil disponible porque es el sistema Fixed Grid y este solo tiene un perfil base y estos 2 perfiles que son los que sujetan los módulos y le dan la inclinación, ¿vale? Lo único que podemos hacer aquí es elegir la longitud de los perfiles. Esto es importante para el tema de transporte. Al final, si es un proyecto pequeño y tenemos perfiles de 6,30 metros, pues claro, el bulto va a ser muy largo y va a ser costoso de transportar. Si es una instalación muy grande que al final tienes que enviar un camión completo, pues te da igual. Pero si es una instalación pequeña, pues es mejor reducir la longitud de los perfiles, por ejemplo, a 2,65 para que los embalajes no sean muy voluminosos y, bueno, el transporte no cueste tanto. Pero bueno, es simplemente eso, elegir la longitud del perfil. No hay nada más que elegir. Lo demás es todo siempre lo mismo. No tenéis, es un sistema muy sencillo, solo tenéis que poner la longitud del perfil. Las pinzas igual que antes, las Rapid, las estándar, porque las otras no hace falta ponerlas.
Y en este caso ya está, no tendríais que hacer nada más. Si veis lo que os he comentado antes, aquí tenemos las zonas del tejado. En este caso, como es tan estrecho, pues todo es zona A. O sea, los módulos van a estar casi todos en el perímetro. Ahora lo veremos, pero no hay un campo de módulos muy grande donde tengamos esquinas, perímetro y centro. Todo está expuesto. Pero sí que te cambia el contrapeso que tienes que ponerle a cada módulo en función de la zona. Y eso te lo va a decir en el informe, ¿vale? Nos vamos al cálculo y lo mismo de antes. Aquí podemos generar la lista de piezas o el informe estructural. Disculpad que vaya muy rápido, pero creo que se nos acaba el tiempo y quería que pudierais ver este ejemplo con los contrapesos porque es uno de los más importantes. Como al compañero de antes que preguntaba por la carga que se transmite a la cubierta, en este caso es todavía más importante que antes, que en la instalación de antes, porque aquí sí que le metemos mucha sobrecarga, porque no es solo los módulos y la estructura, sino el contrapeso que tenemos que ponerle para lastrar la estructura, porque no tenemos ningún tipo de anclaje mecánico, es simplemente el contrapeso. Entonces, es muy importante saber la carga que le vamos a transmitir a la cubierta y para comprobar que aguante. En Colombia, en Bogotá, esta carga es muy baja, entonces normalmente no va a ser un problema. Si es un problema, va a ser porque la cubierta esté en muy malas condiciones y realmente no se pueda instalar nada encima, porque si veis aquí, a la derecha del todo pone los kilos que hay que poner en cada módulo, que lo máximo son 2,9. Yo tengo proyectos que hay veces que tenemos que poner 80 kilos en un módulo, porque la carga de viento es muchísimo más alta. Entonces, en este caso es prácticamente nada. Y aquí os vienen los colores, ¿vale? Después tenemos el plano de nuestros módulos, que, bueno, sí que tenemos tres zonas distintas, la amarilla, la azul y la roja. En estos módulos de aquí arriba tendríamos que ponerle los 2,9, luego en los azules 1,8 y en los rojos 1,7. Es muy sencillo. El programa ya te dice el número de bordillos o ladrillos que le tenéis que poner a cada módulo. Aquí en la siguiente página os lo pone. Si veis aquí, valores entre paréntesis, la X es la cantidad de adoquines que tenéis que ponerle y la Y, la cantidad de cubetas de contrapeso. Las cubetas de contrapeso son unos componentes adicionales que cuando necesitamos un contrapeso muy alto se ponen entre módulo y módulo para colocar estos bordillos. En este caso, como el contrapeso es tan bajo, con un bordillo simplemente ya estaríamos lastrando la estructura. Es decir, con el propio peso de los módulos y la estructura, casi se queda fija la estructura en la cubierta. La carga de viento es muy baja. Si nos fuéramos al norte, por ejemplo, a Barranquilla o al Atlántico, al Caribe, ahí la carga de viento sería muy alta y el contrapeso subiría mucho. Eugenio, disculpa, súbete a la página de arriba, que yo creo que aquí sí se refleja lo de la NSR. A ver, en la segunda hoja, creo. Es que aquí, sí. Aquí lo veis en la carga de viento, la norma, en este caso la NSR 10, aquí sí que lo indica. También lo tendría que poner en la otra, no sé por qué no lo pone. Sí. Eso lo podemos nosotros mejorar para que aparezca explícito en el informe y entonces ya el cliente final sepa que estamos trabajando pues con esa... O sea, el programa trabaja con ella, pero para que se evidencie que trabaja ahí. Eso es. Que está la norma, que estamos siempre trabajando con la norma. Incluso esas de las diferencias, como les decía antes, de nuestro sistema con respecto a muchos otros en el país y sistemas de otros lugares del mundo, que aquí nosotros trabajamos absolutamente todos los cálculos con la norma. Entonces ustedes pueden estar, los usuarios o los clientes pueden estar seguros de que ese techo cumple todas las condiciones de resistencia. Sí, bueno, eso es. Yo creo que ya estamos... Al final, sí, dime.
Al final es eso, en este webinar no podíamos ni podemos, ya os he dicho, sería imposible tratar todos los sistemas, es simplemente para que os hagáis una idea del configurador, para que lo veáis un poco por encima y vosotros desde casa pues podáis descargarlo y trastearlo un poco y luego cualquier duda que tengáis, tanto Juanma como yo vamos a estar disponibles, nos podéis a través de Energía Movilidad o directamente a nosotros, nos mandáis un correo y podéis enviarnos la duda que tengáis sobre este programa y nosotros la respondemos. Al final es cuestión de hacer ejemplos y trastear un poco el programa. Ya después podemos pensar en otro webinar específico de los Claro. techos planos, por ejemplo, que son bien importantes en un futuro, bajo ya con el nuevo configurator 3.0 para que lo reforcemos y a la vez reforcemos el aprendizaje de techos planos que son muy usuales en Colombia, en Panamá y en Latinoamérica, y que, como les digo, pocos fabricantes tienen la responsabilidad que tenemos nosotros de indicarles exactamente las cargas que necesitan poner para contrarrestar los vientos, sin necesidad de perforar las cubiertas. Eso es. Bueno, estamos en punto. Yo no sé si Lina quiera dar algo más. Yo quiero agradecerle especialmente a Eugenio pues por su tiempo, por habernos ayudado y compartido con nosotros todos los conocimientos que yo cada vez que lo escucho, llevo 3 años escuchándolo, pero cada vez que lo escucho aprendo más. Y bueno, yo espero que ustedes también hayan sacado provecho pues de este ratico que compartimos. Y también darle las gracias a los participantes pues por como les dije en un principio, su interés, su tiempo, y saben que cuentan con Schletter y con Energía de Movilidad pues para las soluciones técnicas precisas que necesiten en cada tipo de techo. Le doy la palabra a Lina para que, si quieres, hagas un cierre del webinar y nos digas qué nos vas a mandar o qué nos vas a mandar posteriormente a los participantes. Gracias, Juanma. Pues sí, a las personas que se registraron ahí queda el correo de ustedes, les vamos a enviar a ese correo que ustedes registraron en el formulario las memorias del webinar. De todas maneras, igual el webinar quedó grabado. De antemano, por acá nos están poniendo igual en el chat, considerar estructura en piso para próximas charlas. Vamos a sacar un webinar específico para soluciones en piso, con contrapeso, lastradas, que sí nos hizo falta acá mencionarlos un poco más. Y de igual manera, Juanma y Eugenio, muchísimas gracias por el tiempo, por la disposición y siempre por ser tan cracks en toda la información que tiene que ver con Schletter. A todos nuestros asistentes, muchas gracias. Recuerden que pueden comunicarse con su asesor comercial para cualquier duda. También síganos en nuestras redes sociales. Estamos publicando en este momento información también puntual de todas las marcas que manejamos. Justamente también lo que tenemos en inventario. Nos acaba de llegar igual una importación de Schletter. Ahí tienen imágenes que ustedes pueden evaluar para diferentes tipos de tejados, tipo trapezoidal. Con Eugenio, por ejemplo, que vimos hoy la de teja de barro. Y bueno, no, a todos muchas gracias. No siendo más, no sé, Juanma, si quieres aportar algo más, pero Eugenio y Juan Manuel, muchísimas gracias. A vosotros un saludo.